Base aérea de Montauk, Long Island, en Nueva York. Hola a todos, yo soy David Cubero. Y yo soy Edgar Cubero, el viejo sabio ermitaño. Y el día de hoy, en Parada Conspirativa, nuestro podcast, que por cierto es nuestro primer episodio, vamos a hablar del proyecto Montauk. Este proyecto, experimento bastante polémico, y bueno, vamos a verlo, a desenterrar todas sus cosas y bueno, a ver qué pasó, qué es, porque tal vez te estarás preguntando qué es el proyecto Montauk. Y bueno, aquí vamos a verlo. Vamos en plena autopista 27 en una presa y un día un poco lluvioso, y bueno, nos parece el perfecto momento para hacer este podcast. Y bueno, para empezar, el proyecto Montauk es una teoría conspirativa que sostiene que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo experimentos secretos en la base militar de Camp Hero en Montauk, en Nueva York, durante las décadas de 1970 y 1980. Estos experimentos eran supuestamente el control mental, viajes en el tiempo, teletransportación, contacto con aliens, seres extraterrestres y creación de realidades o manifestaciones mentales como el control mental. Y ese es como Stranger Things, el personaje Eleven, que puede controlar cosas como la mente, que de hecho también Stranger Things se basó en el proyecto Montauk para hacer su serie. Y bueno, pero en este capítulo vamos a hablar, específicamente de viajes en el tiempo y la teletransportación, que creo que es lo que llama más la atención de todo esto. Así que la historia esta se hizo popular con los libros de Preston B. Nichols, especialmente The Montauk Project, Experiments in Time, 1992, donde afirma este señor que hizo el libro haber trabajado en el proyecto y haber recuperado sus recuerdos tras una supuesta programación mental. Aunque fue en los 1900 y estamos hablando de reiniciar la mente y hacer que gente no se pueda acordar de lo que pasó antes, como en Hombres de Negro, cuando hacen con el coso y se les olvida todo. Sí, son experimentos que los ponen a investigar sobre poderes psíquicos, y parte del experimento es que después de que sucedió la entrevista y todas las sesiones, las personas no recuerden lo que sucedió en esas investigaciones. A mí me parece recordar, y tal vez tenga relación con esto, el otro día veía un programa donde en Estados Unidos, en estas investigaciones, se entrevistaban personas que tuvieran poderes psíquicos y que lograran identificar la ubicación de ciertos artefactos de interés, que fueran con fines obviamente bélicos. Los fines bélicos, la guerra es lo que mueve toda la economía, y esto se trataba de ubicar de que estas personas con poderes o dones psíquicos trataran de ubicar dónde está el Arca de la Alianza. Entonces se trataba de personas que se concentraran, entraran en trance y trataran de ubicarlo. Entonces algunas no lo lograban, otras sí daban ubicaciones más precisas, y me imagino que todo esto tiene que ver con esos, me imagino que investigaban muchas cosas, ubicación de artefactos de interés, también regresiones astrales en el tiempo, otras vidas, no sé. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo pienso que este proyecto Montauk es algo bastante como sacado de una película. Si has visto Stranger Things, vas a saber
que, bueno, el proyecto de Stranger Things está basado en el proyecto Montauk más o menos. Y aquí el tema, la ubicación real es Camp Hero, que fue una base militar activa durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy es un parque estatal. Sin embargo, estructuras subterráneas reales siguen siendo objeto de especulación. Hay bastantes involucrados. Por ejemplo, Preston Nichols, que es el que escribió el libro y afirma haber trabajado en ese proyecto. Al Bielek y Stewart Swerdlow son algunos de los principales divulgadores. Son nombres bastante extraños, pero sí. También tiene una relación con Filadelfia. Aquí va una de mis partes favoritas de este tema. Y es que este proyecto Montauk está muy vinculado y como se relacionan mucho al famoso experimento Filadelfia, que fue una supuesta prueba de invisibilidad de un barco naval en 1943. También la cultura pop que inspiró en parte la serie Stranger Things, originalmente titulada Montauk. O sea, antes de llamarse Stranger Things se iba a llamar Montauk. Uy, no sabía eso. Pues sí. Y el proyecto Filadelfia fue muy interesante. Parece que al final lograron hacer que un barco desapareciera con una tecnología ahí todavía muy secreta, juego de luces y la forma en que la luz se refleja en ciertos objetos. Entonces pero resulta que no solo el barco desapareció de la vista, sino que fue como teletransportado a otra locación. Entonces fueron dos cosas: la invisibilidad y el movimiento del barco de un lugar a otro. Exactamente, ya aquí, bueno, tiene que ver con teletransportación, que es una de las cosas del proyecto Montauk. Así que bueno, vamos a ver, ya lo expliqué un poco, pero ¿qué es el proyecto Filadelfia? Bueno, el proyecto Filadelfia es una famosa teoría conspirativa que afirma que la Marina de los Estados Unidos realizó un experimento en 1943 para volver invisible un barco de guerra, el USS Eldridge, mediante tecnología basada en campos electromagnéticos. ¿Y quién fue el que hizo esos campos electromagnéticos? ¿Gracias a quién o quiénes fue que ese barco pudo supuestamente teletransportarse? Exactamente gracias al proyecto Montauk. Así que bueno, el proyecto Montauk, como quieran decirle, gracias a él este barco pudo teletransportarse y hacerse invisible, que fue lo que muchos dijeron, que lo presenciaron. Bueno, el objetivo oficial, según la conspiración, fue que el barco fuera indetectable al radar y la invisibilidad óptica electrónica. O sea, querían hacer como tal cual en las películas, que este barco sea invisible a los radares y que pase todo tipo de ¿cómo se dice? Que pase todo tipo de desapercibido. Exacto, que pase desapercibido ante el enemigo, porque recordemos que esto fue en la Segunda Guerra Mundial. O sea, también una teoría que estoy sacando es que como era la guerra mundial y todo era como estaba hecho todo un caos, tal vez aprovecharon también para hacer este experimento, diciendo que a la gente tampoco le iba a importar tanto, ya que estaban concentrados en otras cosas. Además, en la Segunda Guerra Mundial, los principales actores estaban en competencia de quién desarrollara la mayor tecnología bélica. Exacto. Entonces se sabe que los rusos tenían sus experimentos, se sabe que los alemanes tenían sus experimentos donde se cree que lograban hacer levitar un dispositivo de guerra. Entonces los gringos, Estados Unidos también tenía que tener experimentos para no quedarse atrás. Entonces esos tres principales, bueno, Inglaterra también, esos tres principales actores dedicaban muchos recursos a
experimentos, investigación de todo lo que pudiera al fin y al cabo usarse en la guerra. Sí, pero sabes, Edgar, lo más raro que a mí me parece es por qué siempre Estados Unidos fue el que destacó. Tal vez Alemania y Rusia hicieron experimentos, pero por qué siempre se habla de Estados Unidos. O sea, siempre es como sí, ellos. Bueno, como estamos en esta parte del mundo cercano a Estados Unidos, tenemos más acceso a las cosas de Estados Unidos. Sin embargo, no nos cabe la duda de que la gente que vive en Europa Oriental y vecinos de Rusia podrán tener más acceso a cosas que pasaban en Rusia. En ese entonces se llamaba la Unión Soviética y eran muchos países que formaban la confederación de países soviéticos. Al Alemania perder la Segunda Guerra Mundial, muchos de sus científicos fueron llevados a Estados Unidos, como es el caso de Albert Einstein, que se fue de Alemania a Estados Unidos y así pasó con muchos científicos. Entonces por eso es que Estados Unidos logró armarse de buenos científicos. Ok, bueno, aquí lo del proyecto Filadelfia, ahora sí, ya un poco les dije que era ahora sí lo que pasó en el momento. Fue el 28 de octubre de 1943, el USS Eldridge, el barco que ya mencionado anteriormente, fue sometido a un experimento en el astillero naval de Filadelfia. Testigos afirman que el barco desapareció completamente de la vista durante varios minutos y reapareció en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros antes de volver repentinamente a Filadelfia. O sea, no estamos hablando de una distancia de 10 kilómetros que de repente estaba aquí y luego aquí, sino que de 300. O sea, no es que estaba aquí y luego aquí, sino que estaba aquí y luego se fue, desapareció de la vista. Por un periodo de tiempo corto, de 8 minutos, la gente, testigos, lo ven en otro lugar a 300 kilómetros de distancia y después regresa a donde empezó todo. Exactamente, o sea, imagínense, muchos se imaginan como la gente que ve el barco salir y desaparece, pero imagínate tú estar también del otro lado a los 300 kilómetros, si es que había tierra, y de repente ver que aparece un barco así de la nada y luego se va. Debe ser traumante, debe ser no, como... Y me parece haber leído que los miembros del personal del barco aparecieron con quemaduras, con trastornos mentales, enfermedades psíquicas que fueron evidentemente el resultado de haber sido expuestos a altas cantidades de magnetismo, que era lo que se usaba, electromagnetismo, se usó para lograr desaparecer este barco y no creo que la parte de que se moviera del lugar haya sido del todo inesperada. Probablemente eran dos objetivos que tenían en mente: el desaparecer el barco y el moverlo una vez que estaba invisible, poder ser movido. Lo que pasa es que todo duró ni 10 minutos y haber recorrido una distancia tan grande como 300 kilómetros en un tiempo tan corto y regresar. Solo puede ser una cosa, perdón que te interrumpa, la teletransportación. Correcto. Y bueno, sí, aquí mi amigo Edgar me robó el argumento, pero sí, algunos marineros habrían quedado fusionados con el casco del barco, otros enloquecieron y varios desaparecieron permanentemente, que no dejaron ni rastro. Así que sí, esto fue bastante raro, no me imagino la gente, o sea, no fue repentino, ya se sabía que iba a pasar, pero sí, o sea, nada más, o sea, la teletransportación muchos dicen la usarían como para ir a un lugar y a otro, pero viendo esto sabríamos que sería peligroso para el cuerpo humano.
Y bueno, ahora aquí nos desviamos un poquito del tema con este proyecto Filadelfia, pero aquí volvemos al proyecto Montauk, que la conexión con el proyecto Montauk, que es, bueno, que Al Bielek, también involucrado en Montauk, ya lo mencionamos antes, afirmó que él y su hermano Duncan Cameron estaban en el USS Elbridge cuando sucedió ese experimento y que saltaron por la borda, apareciendo décadas después en Montauk. Según Bielek, el experimento abrió un agujero en el tiempo y esa tecnología luego fue refinada en Camp Hero como parte del proyecto Montauk. Así que sí, bastante extraño, mucha suerte, se saltaron justo a tiempo, pero no me imagino lo traumático que debió haber sido para ellos. Ok, ahora vamos aquí, ya dejando de lado el proyecto Filadelfia, los viajes en el tiempo, los temas que habíamos visto, que entre ellos estaban control mental, viajes en el tiempo, teletransportación y contacto con seres extraterrestres. Vamos a ver viajes en el tiempo y teletransportación. Así que hay un libro muy, muy famoso de un escritor español de apellido Benítez. El libro se llama El caballo de Troya y cuenta de viajes en el tiempo de personas de nuestra época que regresaron a la época de Jesús, del primer siglo en Israel. Y el libro se ha considerado como ciencia ficción. Usted lo encuentra en las librerías en la parte de ciencia ficción, pero el libro está muy bien. Son libros muy gruesos, muy grandes, y no es solo uno, son varios, donde está bien explicado cómo sucedió lo del viaje en el tiempo. Entonces no es algo nuevo, no es algo exclusivo de estos proyectos que estamos hablando. Hay mucha ansia de parte de la humanidad de hacer viajes en el tiempo, regresar al pasado. Esta es otra situación. Físicamente o con las leyes de la física se cree que los viajes en el tiempo serían posibles únicamente al pasado, en el caso de que se pudieran hacer. Los viajes en el tiempo al futuro parece que tienen ciertas particularidades que lo harían del todo casi imposible, pero por ahí oí que sí, que los... ¡Uy! Chocaron esos dos. Uy, aquí acaba de haber un choque extra aquí en nuestro país. ¿Por qué ruta vamos, Edward? Acabamos de salir de la 27 y estamos en circunvalación. Acaban de chocar dos carros. Una moto venía por el centro de los dos carriles y un carro que iba en el carril derecho quería cambiar de carril al izquierdo, al más rápido, y venía una moto muy rápido por el centro de los dos carriles y apenas tocó al carro que iba cambiando de carril y pierde el equilibrio, cae, y no solamente cae, sino que choca contra el carro que está haciendo la fila en el otro carril y la moto le dio. Sí, por suerte. El muchacho se cae, parece que no le pasó nada porque ya se levantó, pero es que viene muy rápido y entonces aunque no, el golpe haya sido pequeño, al venir rápido. Sí. Bueno, por suerte nada grave, pero sí, o sea, la verdad, bastante peculiar. Nunca había presenciado un choque, la verdad, lo vimos al frente de nosotros, los carros pitando, y lo peor es que ahora quedamos aquí en un caos. Ten cuidado. Y bueno, ahora quedamos en un caos, vamos a ver si podemos salir y seguimos. Pero bueno, hablando del tema, ok, ahora sigamos con los demás cosas, viajes en el tiempo y la teletransportación, ¿saben? Los viajes en el tiempo, lo que se afirma es que, bueno, el túnel del tiempo se dice. Según Preston Nichols, que escribió el libro, ya habíamos dicho, y Al Bielek en Camp Hero, se construyó un aparato basado en tecnología electromagnética que abría un portal temporal
Este portal permitía enviar personas y objetos a distintos puntos del tiempo y el espacio. Control mental más viaje temporal. Supuestamente personas con habilidades psíquicas como Duncan Cameron, uno de los que saltó por la borda, podían concentrarse en una época y el dispositivo generaba una apertura a ese punto. Ok, bastante interesante. O sea, ellos, más que pura tecnología, se aliaban con la gente psíquica. Supuestamente, ya que la gente psíquica... Con personas que tuvieran poderes psíquicos. Exacto, ya que al parecer ponen el dispositivo que parece ser como esos hologramas, es un dispositivo y saca algo. Ajá. Es como el portal y la gente piensa, los psíquicos, en una época, piensan en una época y ahí es donde se abre el portal. Bastante interesante, es como una colaboración. Exacto. Entre tecnología con poderes psíquicos de personas que tienen esos dones. Sí, también estamos estudiando que la ciencia y la tecnología se llevan de la mano. En este caso, la tecnología y los psíquicos se llevan de la mano. Bueno, ahora tenemos información bastante interesante. Lugares que fueron visitados, ¿ok? Aquí podemos ver que según los testimonios se enviaron sujetos al futuro. Año 6037. Wow. Y al pasado Egipto antiguo y además a Marte. ¿Qué opinas de eso? Siempre me pregunté sobre eso de los viajes en el tiempo, porque por ejemplo en la película Back to the Future, cuando el carro viaja al pasado, evidentemente en el presente iban a una autopista y al caer en ese mismo lugar, porque el viaje en el tiempo en esa película es en el mismo lugar, o sea, él viaja al pasado pero no cambia de lugar, se queda en el mismo, en donde está. Entonces al regresar al pasado, en ese mismo lugar no había una carretera, todavía no había sido construida, entonces había una casa, entonces choca contra la casa. Bueno, era como un granero, pero eso de viajar no solo en el tiempo, sino en el espacio y ir a otro planeta, wow, sí. es extremo. Aquí la vara es que no solo se puede transportar a una época, sino, bueno, como vimos en el proyecto Filadelfia, a un lugar en el presente. O sea, me parece increíble que también el psíquico haya pensado en Marte y viajado a Marte cuando nunca... ¿Cómo va a pensar en Marte si nunca nadie ha ido ahí? Y bueno, tal vez ni nada más pensó Marte, pero está raro también eso, me parece. Y bueno, ahí está. Ok, el futuro. Vamos a ver los 3 lugares que viajaron al año 6037 y al pasado Antiguo Egipto y a Marte. Primero, el futuro de 6037, cómo lo escribieron y cómo lo vieron. Esta es información bastante buena, y si sigues aquí escuchando nuestro podcast, dale like y suscríbete para no perderte más capítulos interesantes. Y bueno, el futuro de 6037 se describe como una ciudad en ruinas con tecnología cristalina. Bielek afirma que vio un monumento con inscripciones que pudo leer gracias a la tecnología implantada en su cerebro. Wow. Ok, como tecnología cristalina, ¿a qué crees que se refiere eso? No sé, ha de ser algo como lo que estamos desarrollando en la actualidad, que tiene que ver con nanotecnología, con usar elementos de la química de nuestro planeta como líquidos, como el agua, para almacenar información y más uso de la nanotecnología y de la esto se llama tecnología quantum, algo así, donde
en pequeños espacios de almacenamiento cabe lo que hoy en día podemos guardar en las computadoras más potentes. Interesante. Por cierto, acabamos de encontrar una imagen bastante... que si te has visto Stranger Things, por cierto, si no la has visto y te interesa mucho el proyecto Montauk, tienes que verla, es muy buena serie. Bueno, de la personaje principal, Eleven, y una base ahí dentro en Camp Hero, donde al parecer, si has visto Stranger Things, sabrás que los maltrataban un poco, los obligaban a hacer experimentos psíquicos y que no les importaban si eran niños o adultos. Pues al parecer en Camp Hero también habían niños psíquicos. Con esos poderes psíquicos. Exacto, psíquicos. Correcto. Entonces es bastante interesante eso. Y bueno, hay muchas lugares, películas que uno ha visto donde Estados Unidos, el gobierno y no sé qué organismo del gobierno, la CIA o el FBI o hasta organismos secretos, siempre andaban en busca de personas con estos poderes, y apenas eran descubiertos desde su infancia, eran casi que raptados para ser objetos de estudio. Exactamente. Y bueno, aquí ya vimos el año 6037 en el futuro. Ahora nos llegó más información de cómo eran los viajes a Marte y la conexión con el Antiguo Egipto, el viaje a Antiguo Egipto, que eso debía haber sido fenomenal, increíble. Bueno, los viajes a Marte, según testimonios como los de Andrew D. Basiago, Michael Relfe o Randy Kramer, estos viajes ocurrieron a través de programas ultra secretos del gobierno de Estados Unidos, en colaboración con entidades extraterrestres. Muchos de estos relatos dicen estar relacionados con tecnologías desarrolladas en lugares como Montauk. Así que lo que dicen haber visto en Marte, dicen que es un planeta habitado. Aunque la superficie de Marte parece estéril desde las ondas, estos viajeros aseguran que hay bases subterráneas humanas y alienígenas. Wow, qué loco. Sí, algunos hablan de grandes ciudades escondidas bajo la superficie, protegidas de la radiación. Eso es como lo que quieren hacer en la Luna. Exacto, bases parece lunares que estén protegidas de la radiación para poder vivir ahí. Que son subterráneas, exacto. Bueno, también vieron fauna y vida marciana. Algunos relatos mencionan criaturas parecidas a reptiles gigantes, insectoides y otros seres que parecen salidos de películas de ciencia ficción. Fauna y vida marciana. También vida marciana, veámosla como un alien verde que baila Dame tu cosita, pero fauna marciana, animales y diferentes a los que vemos. La única forma en que uno puede imaginar estas cosas es haciendo uso de lo que vi en películas que tocan temas similares. Por ejemplo, ¿cómo se imagina uno una fauna de otro planeta? Bueno, ahí tienen que estar adaptados como Avatar. Al ambiente, exactamente, como Avatar. Y esto de viajes en el tiempo y en el espacio me recuerda también una serie de televisión que comenzó con una película que se llamaba Stargate. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque en esa película las personas que viajan a otro planeta llegan a algo muy parecido a Egipto, donde en los otros planetas se ve que fueron los que influenciaron al antiguo Egipto con construcciones piramidales y todo este tipo de monumentos. Entonces los viajes a otros planetas eran con ciudades muy similares al antiguo Egipto. Bueno, también un conflicto bélico. Se describe a Marte como escenario de enfrentamientos entre humanos y razas extraterrestres hostiles. Los super soldados como Randy Kramer aseguran haber formado parte de ejércitos
conflictos en estas guerras. O sea, otra parte de Marte, estamos describiendo fauna y así de Marte, fauna y vida marciana en Marte, pero aquí podemos ver, o sea, el conflicto bélico que se describe a Marte como escenario de enfrentamientos entre humanos y razas extraterrestres hostiles. O sea, no sé si están oyendo claro lo que dice. O sea, en una batalla campal, Marte. Una guerra de las galaxias. Exactamente. Planetas, como se ve tanto en Star Wars, pero a mi gusto, como también se ve más en la serie Star Trek, Viaja a las Estrellas, donde diferentes especies de seres humanoides de diferentes mundos conviven, tienen conflictos y conflictos bélicos, pero en otros mundos tienen un desarrollo económico, y lo mismo que se ve cuando una civilización descubre otra aquí en la Tierra en la antigüedad, lo mismo pasa a nivel macro entre planetas, cuando una civilización más avanzada llega a un planeta donde su civilización apenas está en la edad del hierro o algo así. Sí, bueno, podemos ver que Randy Cramer asegura haber sido parte del ejército y haber luchado contra estos seres hostiles. Bueno, también tenemos la teletransportación desde la Tierra, que afirman que se usaron dispositivos de salto cuántico o portales, como los de Montauk, obviamente, para llegar a Marte en segundos. Sí, esto se ve muy bien en esa serie que nombrábamos anteriormente de Stargate, donde un portal es el que inmediatamente te lleva configurándolo de cierta manera de una parte del universo a otra. Definitivamente. Bueno, ahora vamos a ver el último y tercer lugar, que estas personas afirman haber estado el antiguo Egipto. ¿Qué se dice? Bueno, que la tecnología avanzada en las pirámides. Digamos que ese es el título de este subtema, sacado del subtema. Se cree que las pirámides, sobre todo la de Giza, no eran tumbas, sino dispositivos energéticos. Algunos afirman que funcionaban como portales estelares o transmisores de energía, posiblemente alineados como las estrellas como Orión y Sirio. Y ahora, hablando de esto, me recuerdo que un amigo mío nos había contado algo de que Nikola Tesla había dicho que las pirámides eran como una red de electricidad y energía, algo así. Como almacenadores de electricidad. Eran como unas baterías gigantes. Exacto, y aunque pienses cómo mierda pudieron haber hecho eso o sea, si solo tenían roca, no había tecnología. Ok, ¿de dónde se sacaron los egipcios esos dioses, que les llaman ellos dioses? Esos seres con cara de perro, Anubis, el Ra, tuvieron que haberlos visto de alguna parte. Sí. También tiene mucho sentido que sean portales estelares, que es de donde ellos, los dioses estos, venían ahí donde ellos. O sea, tiene bastante sentido esta teoría, me gusta bastante. Bueno, también... Sí, lo de las piedras es muy interesante porque el magnetismo que tienen ciertos minerales y rocas que están hechas de esos minerales tienen ciertas propiedades y nuestros antepasados lo entendieron, lo conocieron y lo aplicaban. Ajá. Y eso lo podemos ver por todo el planeta. Stonehenge, esas piedras, el otro día vi un programa donde se descubrió que tenían propiedades magnéticas que los antiguos usaban para curación. Acá en América también los mayas usaban piedras como medio de sanación. Las esferas que se han encontrado en Costa Rica, hechas por los indígenas, completamente esféricas.
completamente esferas perfectas, que uno dice, ¿cómo es posible que lograban un simple porque según todos los libros de sociales que los niños usan para estudiar, dicen que todas estas rocas y cosas las moldeaban con otras rocas. ¿Cómo hay tantas esferas perfectas si solo podían con otras rocas? Me parece algo imposible, y si es posible llevaría generaciones. Sí, y estas piedras también tenían poderes magnéticos. Entonces, como podemos ver en todas las culturas y civilizaciones antiguas, nuestros antepasados conocían las propiedades de su entorno y hacían uso de esto para su beneficio y como sanación de algunas enfermedades. Sí, bueno, aquí otro subtema es el faraón como viajero estelar. Hay teorías que dicen que los antiguos egipcios mantenían contacto con entidades no humanas y que ciertos rituales como los del libro de los muertos eran en realidad instrucciones para el viaje interdimensional del alma. No sé qué es el libro de los muertos, tendremos que verlo, pero tendría sentido que un libro que habían hecho ellos fuera en realidad otra cosa que no logramos comprender. Me parece haber visto nombrar ese libro en las películas de la momia, donde los sacerdotes de las religiones paganas antiguas del Egipto usaban para momificar a sus líderes, a sus reyes, faraones y otros sacerdotes de la élite. Tenían procedimientos muy bien identificados y muy bien guardados en el conocimiento de ellos, y los escribían en libros. Entonces ese libro de los muertos tiene que ver con procesos de momificación, de lo que ellos creían que les iba a pasar después de que murieran y fueran a la otra vida. Entonces en todas las civilizaciones usted ve por todo el alrededor del planeta que enterraban a estas personas con instrumentos o posesiones que creían que iban a usar en la siguiente vida. Sí, exactamente. Ya que yo creo que también había visto que se les enterraba con joyería de oro y así para usarla en la otra vida, exactamente. Bueno, el otro subtema es Montauk y Egipto. En algunos relatos de Montauk, como los de Stewart Swerdlow, se sugiere que los experimentos temporales permitieron ver o incluso viajar al Egipto antiguo, obviamente que es de lo que estamos hablando. Afirma que la base tenía accesos a líneas de tiempo que conectaban con las civilizaciones antiguas e incluso Marte, como si hubiera una red oculta de conocimiento interplanetario que el proyecto intentaba desbloquear. Estamos diciendo que los antiguos faraones en antiguo Egipto tenían conexión con Marte. Sí, se cree que Marte en algún momento, antes de que la civilización humana floreciera en este planeta, otra civilización había florecido en Marte, y Marte tenía las condiciones para la vida, tenía atmósfera y todo, pero o una guerra o algún desastre cósmico, un meteorito que cayera o simplemente cambios en el planeta, en su magnetismo, en su interior, hizo que su atmósfera fuera desapareciendo y entonces la vida ya no fuera posible en ese planeta, y después de eso empezó a florecer en la Tierra. Sí, tiene bastante sentido eso, ya que sí, tal vez Marte no esté ahorita poblado, pero estuvo, ¿entiendes? Bueno, ahora dejamos todo eso de lado y pasamos al siguiente método, la teletransportación. ¿Cómo funcionaba según la teoría?
La silla Montauk, una silla especial basada en tecnología alienígena según los teóricos, que era el eje del experimento, similar a una silla dental pero con sensores y antenas. Amplificaba las habilidades psíquicas del sujeto conectado. La creación de materia. Se afirma que si el sujeto en la silla visualizaba con suficiente claridad un objeto o ser, este podía materializarse. Y Duncan Cameron, que es el sujeto que saltó la borda del barco, y el monstruo de Montauk, Duncan Cameron y el monstruo de Montauk. Duncan supuestamente pensó en un monstruo gigante. Ya entendí. El tema es Duncan Cameron y el monstruo de Montauk. Okay, materializó un monstruo pensándolo. No, dicen que la creación, se afirma que si podían materializar un objeto. ¿Qué es materializar? Lograr hacer algo que no está físicamente ¿realidad? A través de hacerlo realidad. Yo pienso en esto, lo vemos mucho en Star Trek. En Star Trek los miembros del Enterprise, que es la nave, a través de la energía, sabemos que una ley de la física dice que la materia no se destruye, solo se transforma. Entonces lograban con mucha energía cambiar o hacer realidad algo físico de la energía. Entonces como la hacían comida. Un chocolate con pura energía. Entonces eso es materializar. Y en Star Trek también vemos la teletransportación. Los miembros del Enterprise entraban a una sala especial, debajo de había un analizador que desmaterializaban sus átomos y los materializaban en otro lado. Sí, podemos ver que esta materialización es bastante interesante. Pero volviendo al tema, que sé que a más de uno le interesó, como que el monstruo de Montauk. Duncan supuestamente pensó en un monstruo gigante, el cual apareció físicamente en la base, causando caos, y tuvo que cortarse la energía para hacerlo desaparecer. Esto me recuerda a Stranger Things. Sí, de hecho sí, bastante, ya que recordemos que en Stranger Things, gracias a toda la energía, se abrió el portal y de ahí salieron los monstruos. Vamos a buscar monstruo de Montauk y vamos a ver qué nos sale, y tal vez les podemos poner una imagen o describírselo para ver cómo es. Pero bueno, mientras tanto vamos a ver otro tema. Así que la teletransportación física, jump rooms. Algunos dicen que existían habitaciones que funcionaban como portales instantáneos a otras bases militares o incluso otros planetas como Marte o la Luna. O sea, como una puerta, pero en vez de dar a tu dormitorio, da a otra base militar. Entiendo. ¿Entiendes? Sí. ¿Quién sabe si estas personas de las que hablas habrán escrito algún libro que se pueda conseguir por internet? Voy a buscar en Amazon, porque sería, aunque sea una novela, sería muy interesante. Muchas veces de hecho, los escritores disfrazan de novela hechos reales que no pueden revelar así. Pero bueno, de hecho esto viene del libro The Montauk Project, Experiments in Time. Bueno, aquí ya tenemos la imagen del monstruo de Montauk. Parece ser como una clase de... ¿Qué describirías tú esto? Una mezcla entre un cerdo pero parece que tiene un cráneo en la cabeza. Como un dinosaurio, ¿no? Algo nunca visto en la Tierra. Sí. Bueno, les vamos a estar dejando unas imágenes para que ustedes vean. Parece una danta, que es un animal que hay aquí en Costa Rica. Sí, pero bastante extraño. Bueno, les vamos a dejar. Y feo, con unos dientes. Uy, no. Es que si sale eso en la noche yo me muero. Pero bueno, vamos a dejarles las imágenes por aquí.
Y bueno, vamos a seguir, ¿está bien? Entonces, con la teletransportación física, también había tecnología Tesla más extraterrestre. Según los relatos, se usó una combinación de planos de Nikola Tesla y tecnología obtenida por contacto alienígena. Como habíamos dicho, que Nikola Tesla formuló la teoría de las conexiones en las pirámides. Sí, mucha gente dice que Tesla fue contactado por conocimiento extraterrestre y por esta gente. Y por eso es que desarrolló tantos experimentos. Él era más que un científico, era un inventor. Sí. Igual que Da Vinci. Exacto. Bueno, aquí nos está llegando información extra. Las otras dos partes que no habíamos visto las vamos a resumir rápido. El control mental en el proyecto Montauk. Según Preston Nichols y otros supuestos participantes, uno de los objetivos principales del proyecto Montauk era desarrollar técnicas avanzadas de manipulación mental. Este trabajo haría continuado y perfeccionado los experimentos del proyecto MK Ultra, el verdadero programa de la CIA en los años 50-70, que utilizó drogas, hipnosis y electrochoques para estudiar el control del comportamiento humano. En Montauk, sin embargo, se dice que fueron mucho más lejos, con tecnología psíquica, que supuestamente se usaron transmisores de radiofrecuencia combinados con habilidades psíquicas para inducir pensamientos, emociones o incluso recuerdos en la mente de las personas. Por ejemplo, podrías a una persona que se le murió el abuelo, ese recuerdo, quitárselo y añadírselo a otra persona. Bastante turbio, digamos. El Montauk Chair, la silla de Montauk, un dispositivo clave del proyecto, aparentemente amplificaba las ondas cerebrales de una persona con habilidades psíquicas, como Duncan Cameron, para manifestar objetos psíquicos, abrir portales o influir en otras mentes a distancia. Lo que ya vimos, que él se sentó en la silla, pensó en el monstruo y apareció. También programación mental. Se habla de la creación de super soldados o agentes capaces de ser activados con palabras clave, lo que se le relaciona con el concepto de Manchurian Candidate. Y por último, niños secuestrados. Una parte perturbadora del relato se afirma que muchos niños fueron utilizados como sujetos de prueba por su mente maleable, muchos de ellos sin registros oficiales, como adivina dónde, como en Stranger Things. Sí. Bueno, también contactos extraterrestres. Que bueno, aquí es donde el proyecto Montauk entra en el territorio aún más extraño. Algunos testimonios, especialmente los de Nichols, aseguran que el proyecto no solo involucró tecnología humana avanzada, sino también interacción directa con la tecnología extraterrestre. Se habla mucho de intercambio de tecnología no humana y presencia no humanas en la base. Así como en Marte habían humanos, en la Tierra, en las bases de la Tierra habían aliens, según este documento de aquí. Se habla de acuerdos secretos entre el gobierno de Estados Unidos y civilizaciones alienígenas, en los que estos últimos proporcionaban conocimientos científicos a cambio de... No está claro. Sí, probablemente ahora tenemos más acceso a la información y se han desclasificado muchos secretos, proyectos ultra secretos que nadie tenía acceso a ellos. Sí, perdón por esta tos, no estaba planeada, pero bueno, aquí se lo leo de vuelta, que no estaba claro por qué, o sea, los humanos le decían, ok, dame tu tecnología y yo te doy, ¿qué le daban? Se dice que acceso a humanos como niños o permisos para operar en la Tierra. Y uno de los recursos naturales más ricos que tiene nuestro planeta, que es el agua. Sí. De los mares. También se dice que las presencias no humanas ayudaban en experimentos o simplemente eran de un rango mayor y vigilaban. También Nichols menciona que durante ciertos experimentos mentales se abrieron portales que permitieron el ingreso temporal de seres no humanos al plano físico. Eso está bastante increíble. Suena como espiritual. Sí, es más como espiritual, un plano astral. Sí.
como en Calabozos y Dragones. Bueno, y ya nuestro último tema, los perfiles de estos personajes principales y sus antecedentes. ¿Qué hacían ellos? ¿En qué trabajaban y a qué se dedicaban? Primero, Preston B. Nichols, que si no me equivoco es el que hizo el libro exactamente. Y bueno, Preston B. Nichols. Perfil: ingeniero en electrónica con experiencia en comunicaciones de defensa. Cabe aclarar que tal vez algunos de estos ya están muertos o fueron asesinados. Tal vez, no se sabe, tal vez siguen vivos, pero esto es lo que fueron o lo que son. Bueno, perfil: ingeniero en electrónica con experiencia en comunicaciones de defensa. Lo que dijo: afirmó haber trabajado en Montauk sin saberlo conscientemente hasta que empezó a recuperar sus recuerdos reprimidos. Coautor de los libros clave sobre el proyecto. Entonces, ¿quién es el autor? Vamos a ver. Obviamente se fueron varios. Sí, dato interesante. Dice que descubrió aparatos en su laboratorio que interferían con su memoria y que tenía implantes en su cuerpo. Relación: fue quien más documentó los experimentos, afirmando haber trabajado directamente con la tecnología y usada en la silla que trajo al monstruo de Montauk, la silla que conectaba a los aliens. O sea, la silla es clave. Bueno, Al Bielek, perfil: ingeniero electrónico, afirmaba haber sido parte del experimento Filadelfia bajo el nombre Edward Cameron. Este es Edward Cameron, que en realidad tenía otro nombre, Al Bielek. Un giro de trama. Lo que dijo: relató que fue enviado a través del tiempo desde 1943 al futuro, años 2137 y 2749, cosa que no estamos tan lejos. Cierto. Luego a Montauk en los años 80 y que vivió vidas paralelas, como otros universos. Digamos, la decisión de que yo voy en esta calle, puedo tomar la derecha o la izquierda, entonces tomo la derecha, pero hay una universo alterno en que tomé la izquierda. Esa es una vida paralela, digamos. Algo que no pasó, pero pudo haber pasado. Dato impactante: afirmaba que los gobiernos del futuro eran controlados por inteligencia artificial flotante. Opa, este libro, ¿cuándo se publicó? Hace tiempo. Sí. Y está pasando lo de la inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial es una estupidez, no es necesaria, porque si siguen investigando, puede ser que esto sea real y vaya a hacer eso. Porque puede escalar demasiado. Sí, cierto. Bueno, la relación fue clave en unir el proyecto Montauk con el experimento Filadelfia. Ahí se aliaron. Duncan Cameron. Edward Cameron es Al Bielek, pero Duncan Cameron es otro tipo. Perfil: supuesto hermano de Al Bielek. Son hermanos. Los que saltaron de la borda, me imagino. Usado como medium psíquico central. Lo que dijo: él era el operador de la silla Montauk, capaz de abrir portales temporales con la mente. Su poder era tal que podía materializar pensamientos, incluyendo el monstruo de Montauk. Él fue el responsable del monstruo de Montauk. Aquí lo más turbio. ¿Qué imaginación tenía? Exacto, y que nos pone a pensar: él lo creó. Sí. Él lo sacó de su mente y él lo creó. Estamos diciendo que, o sea, la gente católica que cree en un Dios, y Dios cree, dice Dios crea la vida. Él está creando vida. Sí, pero probablemente fue que trajo de otro lugar, sí, probablemente. Pero imaginemos que él lo creó porque él lo pensó, y aunque tal vez fue pura casualidad y lo trajo de otro lugar pensando en algo que ya existe, pero qué imaginación para pensar en algo tan absurdo. Estas personas sabían cosas. Dentro de sus poderes psíquicos lograban ver cosas y seres de otros lugares, entonces podían hacer un viaje astral donde veían los seres que hay en ese otro lugar. Alguno de ellos lo impactó, se le quedó grabado en su mente y lo pensó sin querer, porque no creo que haya querido traer un monstruo al laboratorio. Sí, bueno, dato curioso: muchos creen que fue reprogramado varias veces y que su conciencia fue transferida entre cuerpos como parte del experimento. Relación: esencial para los viajes temporales y la creación de realidades. Y aquí vamos con nuestro último sujeto. Bueno, antes quería decir que,
su mente fue trasladada a otros cuerpos con tal de seguir el experimento. Bastante es como en una película, no me acuerdo el nombre. Antes de morir lo revivían unos 10 segundos a una computadora y el tipo podía ver su cuerpo ahí muerto, pero él estaba ahí pensando y viviendo esos 10 segundos y ya luego se apagaba. Sí, pero quedaba digitalizada su memoria. Exacto, pero él es como en otro cuerpo. O sea, sí, él moría y todo su conocimiento mente quedaba almacenado en un... Exacto, entonces tú ir a tu propio funeral, imagínate eso. Sí, qué loco. Sí, y bueno, por último, Stewart Swerdlow. Este tipo que su perfil es supuesto sujeto de prueba en los experimentos de control mental. Lo que dijo, que fue sometido desde niño a programación para desarrollar habilidades mentales, telepatía, viajes astrales y salto dimensional. Stranger Things. Tal cual. Y bueno, desde niño podemos ver que esto era bastante turbio, estas pruebas que no tenían piedad con tal de saber lo que de lograr el objetivo del experimento. Sí, afirmación clave. Asegura que hubo contacto con razas alienígenas en Montauk, como los reptilianos y los grises. ¿Qué son los grises? Los grises son esos extraterrestres que son muy usados casi que en la mayoría de las películas de extraterrestres. Tal que son cual. Cabezones, de cabeza grande, de color gris, ojos negros. Por si no los grandes. ubican, aquí les ponemos la imagen de los grises. Aunque es el alien típico. O sea, y los reptilianos, pues todo el mundo creo yo que sabe que es un reptiliano, pero si no, aquí les ponemos la imagen reptiliano y aquí está la imagen. Podemos ver, es un hombre lagarto, un hombre es un poco parecido a un gris, solo que de color verde y con características de un reptil. Exactamente, reptiliano, humano, reptiliano. Fácil. Bueno, ya la afirmación clave. Y por último, la relación aporta una dimensión más espiritual y extraterrestres al mito Montauk. Espiritual me suena al plano astral que habíamos hablado antes, del paralelo. Sí. Y bueno, algo no físico. Sí, exacto. Y bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy, el proyecto Montauk. ¿Qué tal te pareció? Es un tema muy interesante que amerita estudiarlo más, leer más diferentes posturas, diferentes posiciones. Exactamente. Que aporten cosas, puntos positivos, puntos negativos, y que le den a uno un concepto más robusto del tema y que uno pueda tener más conocimiento, exacto, más información y pueda hacer generar una tesis más real. Porque recuerden que la ciencia es el conocimiento y saber, y la tecnología es lo que hace la ciencia para ayudarlos a resolver los problemas. Y bueno, eso fue todo por hoy. Síganos y suscríbanse a nuestros canales para más episodios de nuestro podcast, y like si quieren una segunda parte de del proyecto Montauk con temas más específicos y diferentes fun facts que les podemos estar dando. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Parada Conspirativa y nos vemos. Hasta luego. Chao.